Saludamos de verdad a toda la iglesia, a todos los amigos que nos acompañan en esta mañana. Vamos de inmediato a la administración de la palabra de Dios para esta mañana. En el día de hoy, amado hermano, nosotros vamos a iniciar una serie de mensajes. Vamos a predicar en la iglesia el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos conocen el Evangelio de Lucas? Bueno, esta es una serie que le advierto va a ser larga. Es el Evangelio más largo de los 4 evangelios, el Evangelio de Lucas. Y usted dirá, pastor, Lucas tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28 capítulos. Pero bueno, Lucas aún así es más grande que el libro de Mateo y que todos los demás evangelios. Es el evangelio más grande de los 4 evangelios. Así que vamos a estar predicando minuciosamente cada pasaje del libro de Lucas y vamos a encontrar allí las enseñanzas teológicas y prácticas que nosotros tenemos o que el libro nos da para nuestras vidas. Aunque la serie será larga, de tal vez un año predicando el libro de Lucas, tal vez un año, eso no impida que en algún momento nosotros interrumpamos la serie para tratar algún tema circunstancial. Como por ejemplo la semana que viene, que tenemos un culto de familia, vamos a tratar temas que tienen que ver con la familia, no vamos a estar tratando la serie de Lucas. Pero yo le sugiero que lean el libro, que estudien el libro a detalle para que cuando estemos predicando de él, usted se sienta más familiarizado y pueda absorber las enseñanzas con mayor facilidad. El día de hoy entonces vamos a dar una introducción al libro, todo lo que trata el libro de Lucas, y al final vamos a reflexionar sobre Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. O sea que lo que confiere al mensaje directo será corto. Lo demás que vamos a hacer al principio será una introducción al libro que nos va a ayudar a nosotros para poder comprender todo lo que vamos a hablar hoy y todo lo que vamos a hablar en el resto de la serie. Primero hablemos del autor. Se conoce tradicionalmente que el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas. Ninguno de los evangelios al principio inicia como las cartas, ¿verdad? Paulina o cualquiera de las cartas que dice yo, Pablo, le escribo a Timoteo, no, sino que ellos empiezan directamente hablando. Pero en el caso de Lucas, él inicia con una dedicatoria del libro que también hace la misma dedicatoria en Hechos. Y se conoce también tradicionalmente y hay evidencias internas en el libro de Hechos que dan que Lucas escribió Hechos. Y si Lucas escribió Hechos, Lucas escribió también el Evangelio de Lucas. Es bueno que sepan que Lucas no era judío, era gentil. Lucas se convierte en el único gentil que escribe en la Biblia. Oiga bien eso. El único autor humano que no es judío que escribe en la Biblia fue Lucas. Lucas no fue parte tampoco de los apóstoles, no fue parte de los 12 apóstoles. Y el hecho o la parte de que Lucas no era gentil, nosotros la podemos encontrar en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo del 10 al 11. En esa ocasión, Colosenses 4, del 10 al 11, Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas y menciona a algunos de la circuncisión. Usted sabe que los de la circuncisión eran los judíos, ¿verdad que sí? Algunos de los de la circuncisión que estaban con él. Y en ese grupo Pablo no menciona a Lucas. Y Lucas sí estaba con él porque luego en la misma carta Pablo le envía un saludo a la iglesia de Colosas en el capítulo 4, versículo 14. Le envía un saludo a la iglesia de Colosas de parte de Lucas. Es decir, que Lucas estaba con él, pero Pablo no los mencionó como de parte
la circuncisión. Pero a pesar de no ser judío, Lucas tenía un gran conocimiento de las costumbres judías. Por eso se cree que era prosélito antes de conocer a Jesús. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo, que quiere decir que es muy probable que Lucas era prosélito. Lucas era médico de profesión y un historiador también de profesión. En este mismo capítulo 4 de Colosenses, versículo 14, Pablo le llama el médico amado. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, ¿van conmigo, sí o no? Ahí está, os saluda Lucas, el médico amado. Vamos a encontrar en el libro de Lucas muchos detalles con lenguaje médico. O sea, para la época era un lenguaje médico. Lucas se fija mucho en la condición del enfermo antes de ser sanado por Jesús. Vamos a encontrar y su cuerpo estaba lleno de llagas y el samaritano que estaba herido, casi como muerto, aunque para nosotros eso es un lenguaje normal, herido y llagas. En su momento era un lenguaje que solamente utilizaban los médicos. Como historiador vamos a ver que Lucas es el más cronológico de todos los evangelios. Es decir, él mismo dice en su introducción, que lo vamos a ver ahorita en el mensaje, que él va a tratar o que él va a poner todos los relatos, todos los hechos y acontecimientos que tienen que ver con Jesús en orden. Y así Lucas lo hace, es el más cronológico de todos los evangelistas y da muchos detalles como historiador del lugar donde se encontraba Jesús en el momento en el que está realizando el milagro o dando cualquiera de las enseñanzas. Como yo les decía a los jóvenes en la clase que estamos dando los miércoles, la historia tiene 4 puntos principales. Una historia tiene que tener un personaje, una historia tiene que tener una fecha, una historia tiene que tener un lugar y una historia tiene que tener un cuándo. Entonces Lucas se basa mucho en eso, personaje, dónde está y cuándo es el momento en el que está. Lucas era también un fiel compañero de Pablo en sus viajes misioneros. No se sabe a ciencia cierta desde qué momento Lucas empieza a acompañar a Pablo en su ministerio, pero es en el capítulo 16 del libro de Hechos cuando Lucas empieza a utilizar la primera persona del plural para referirse a la historia que está contando. Es decir, Lucas empieza a decir, nosotros fuimos, vinimos, entramos, cuando están contando la historia con respecto a lo que está pasando con Pablo. Al principio él decía, Pablo fue, Pablo llegó y él vino y le dijeron. Ahora entonces a partir del capítulo 16 empieza a decir, y fuimos y caminamos y entramos y predicamos. Lo que quiere decir es que muy probablemente a partir de este capítulo es que Lucas empieza a acompañar a Pablo en su ministerio. Y ahí es donde Pablo está iniciando su segundo viaje misionero. ¿Lo recuerdan? Después del capítulo 15 de Hechos, que es cuando se da el concilio de Jerusalén, cuando se le dice a los gentiles que eran lo que ellos debían de guardar como cristianos. Entonces, desde ahí es que Pablo inicia su segundo viaje misionero y es muy probable que entonces Lucas empiece a acompañar a Pablo desde ese momento. Y desde allí siempre se ve junto al apóstol Pablo, aunque ni en el libro de Lucas ni en el libro de los Hechos usted va a encontrar el nombre de Lucas, porque él como historiador tenía una característica de no mencionar su nombre. El único que vamos a encontrar en la Biblia mencionando el nombre de Lucas es a Pablo. Lo menciona en Colosenses, lo menciona en Segunda de Timoteo y lo menciona en Filemón. El único que menciona a Lucas es Pablo. Entonces Pablo en Segunda de Timoteo capítulo 4 dice que el único de todos los compañeros que estaba con él era Lucas. Y quiero que sepa que Segunda de Timoteo es el último libro que Pablo escribe.
el último libro. Pablo estaba ya preso en Roma y sabía por el Espíritu que ya de ahí no iba a salir. Y así fue. Ya después de allí, Pablo murió. Lo que quiere decir es que Lucas acompañó a Pablo hasta el momento de su muerte. Hasta el momento de su muerte. Segunda de Timoteo 4:11 está lo que le estoy diciendo. Hablemos un poco del contenido del libro. Lucas es parte de lo que se llaman los evangelios sinópticos, conocidos así porque presentan una óptica muy similar de la vida de Jesús. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es como un evangelio que tiene un contenido muy diferente a los demás evangelios, un contenido más profundo, un contenido más acabado. Y esto porque Juan escribe su evangelio aproximadamente en los años 80, 90 después de Cristo. Sin embargo, los demás evangelios se escribieron entre el 55 y 65 después de Cristo. O sea que todos tienen como las mismas fuentes y todos relatan como una perspectiva parecida de la historia de Cristo. Cada uno de ellos, cada uno de los evangelios tiene un propósito a la hora de escribir. Por ejemplo, Mateo quiere presentar a Jesús como el Mesías que había de venir. Marcos lo presenta como el rey de los judíos. Juan lo presenta como el verbo encarnado, es decir, Dios hecho hombre. Pero Lucas lo presenta como el Salvador del mundo. O sea que durante todo el libro de Lucas lo que vamos a ver a Lucas presentando a nuestro Salvador. Incluso la serie se llama así, Conozcamos a nuestro Salvador. La expresión que más utiliza Lucas para referirse a Jesús, ¿siguen conmigo? La expresión que Lucas más utiliza para referirse a Jesús es Hijo del Hombre. Y cuando los evangelistas utilizan esta expresión, lo que quieren decir es que Jesús era humano. Pero más que eso, dicen el Hijo del Hombre. Es decir, que no era un humano cualquiera. Era el humano. Él era la perfección de la humanidad. ¿Entienden? Cuando ellos están diciendo eso, no lo están declarando como un humano más, como un ser humano cualquiera, sino que están diciendo que Él es la perfección de la humanidad. Él es el ser humano más sublime. Él está por encima de toda la humanidad. Recuerden cómo Pablo lo presenta como el postrer Adán. Es lo mismo, es como el Adán pasado, ¿verdad? Había fallado. Ahora viene el perfecto Adán a enseñarnos el camino de la salvación. Y ese era Jesús, y ese es el Salvador que nosotros necesitamos. Un Dios que se hizo hombre para poder salvar a todos los hombres. Y ese es el mensaje de Lucas en todo su evangelio. Lucas escribe a los gentiles. Era de esperarse, ¿verdad? Él es gentil y fue fiel acompañante del apóstol de los gentiles. Lo que quiere decir que es obvio que escriba para los gentiles. Pero esta inspiración del Espíritu Santo de darle a Lucas la inspiración, ¿verdad?, de escribir para los gentiles, puso en nuestras manos una obra del Evangelio maravillosa. ¿Por qué? Porque como Lucas es gentil y está escribiendo a los gentiles, él da detalles en su libro que no dan ninguno de los demás evangelistas. Porque hay explicaciones dentro de los evangelios que no son necesarias para los judíos. Sin embargo, como Lucas está escribiendo para gentiles, él se esmera en dar detalles, en explicar detalladamente las costumbres judías, que para nosotros entonces, como no somos judíos, como no conocíamos las costumbres, esto se convierte entonces en un gran tesoro.
Por ejemplo, usted va a encontrar que Lucas dice, y fue a Capernaum, una ciudad de Galilea. Eso no era necesario decirlo si era escribiendo para un judío. Por eso en Mateo usted va a encontrar y en Marcos que dice, y fue Jesús a Capernaum, no dice más. Ya todos los judíos saben que es una ciudad de Galilea. Sin embargo, Lucas da el detalle. Lucas dice, por ejemplo, era el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Y dice que era la celebración de la Pascua. Es un detalle que no es necesario para un judío. El judío sabe que la celebración de los panes sin levadura era la celebración de la Pascua. Pero Lucas, como escribe para gentiles, da esos detalles y eso para nosotros es un gran tesoro. Le estoy diciendo todo esto para que se enamore del libro. Amén. Porque como vamos a durar un tiempo predicándolo, usted necesita enamorarse del libro. Hablemos ya un poco de la estructura del libro para pasar al mensaje de hoy. El libro está marcado por 4 grandes divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 4:13 vamos a encontrar un paralelo entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Desde el capítulo 4:14 hasta el capítulo 9:50 vamos a encontrar el ministerio de Jesús en Galilea. Y la parte central de todo el libro, la parte más amplia, es desde el capítulo 9:51 al 19:27, donde vamos a encontrar el viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús sale de su ministerio en Galilea y parte entonces hacia Jerusalén. Y toda esa sección de 10 capítulos, Lucas se lo dedica a ese éxodo de Jesús, a ese viaje. Para que usted tenga una idea, si usted se va al libro de Marcos, todo ese viaje lo narra Marcos en un capítulo. Y Lucas narra ese viaje en 10 capítulos. Lo que quiere decir es que Lucas tomó en cuenta muchos detalles que los demás evangelistas obviaron. La gran parte que prácticamente usted no encuentra en ninguno de los otros evangelios está del capítulo 9 al capítulo 19 de Lucas. Es una sección exclusiva del evangelio de Lucas. Y del 19:28 hasta el final, capítulo 24, vamos a encontrar la pasión de Cristo, que va desde la entrada a Jerusalén hasta la ascensión, hasta que Cristo parte al cielo. Entonces, bajo esas mismas divisiones, vamos a estar entonces predicando nosotros toda esta serie. Con toda esta información, entonces, vamos a reflexionar en Lucas 1, del 1 al 4. Si usted lo tiene, diga amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Puede sentarse. Lucas nos aclara al inicio de su libro que ya otros escritos que citaban los relatos concernientes a la vida de Jesús estaban circulando, pero que ninguno de ellos habían logrado. Por eso él dice, muchos han tratado de poner en orden, ninguno de ellos aparentemente habían logrado poner en orden los acontecimientos de Cristo.
Algunos piensan que Lucas, cuando dice esto, se refiere a los demás evangelios, porque Lucas, dentro de los evangelios sinópticos, es el último que escribe. Pero Lucas no se está refiriendo a los demás evangelios, nunca va a hablar en contra de los demás evangelistas, ni siquiera ninguna palabra en detrimento de ellos, sino que se refería a compilaciones de anotaciones que hacían los predicadores de su época cuando hablaban de la vida de Jesús. Es decir, la gente cuando predicaba, o los predicadores, tomaban anotaciones de las cosas que Jesús había hecho y de las historias que iban de boca en boca, y con estas notas entonces predicaban. Leían simplemente el acontecimiento y del acontecimiento sacaban una reflexión para poder hablarle a los demás. Y si usted ve el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que ese mismo era el estilo de predicación de los apóstoles. Yo pienso lo mismo, que Lucas no se está refiriendo a los demás evangelios. Por el contrario, él dice, tal como lo enseñaron los que lo vieron, es decir, que él da mucho valor a los testigos oculares y a las enseñanzas de los demás apóstoles. Entonces, partiendo de que ya había muchos escritos, Lucas dice lo siguiente: yo investigué, o sea, me pareció a mí investigar diligentemente en los acontecimientos para poder ponerlo en orden. Y esa es la palabra en la que yo quiero que nosotros reflexionemos. Investigar diligentemente. Por eso este mensaje se llama un evangelista diligente. Para los judíos, ¿qué significaba la palabra diligente? Bueno, número uno, tenía un sentido de fuerza y pasión en lo que estaban haciendo. De la misma raíz que se desprende la palabra diligente, es la misma palabra que utiliza el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, donde dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Esa fuerza es la misma palabra que se utiliza para diligente. Lo que quiere decir es que cuando un judío está hablando de diligencia, está hablando de fuerza, de ponerle pasión a las cosas. Entonces, cuando Lucas dice que investigó diligentemente, está diciendo que fue apasionado con la investigación de la verdad, que lo hizo con entrega, que lo hizo con pasión, que a la hora de dedicarse a buscar la verdad, no lo hizo como a lo que venga, sino que se entregó a aquella investigación. Número dos, cuando el judío habla de diligente, también habla de esfuerzo o trabajo. Es decir, que hacer las cosas diligentemente también significaba esforzarse para lograr lo requerido. Alguien que es diligente no se sienta a esperar que las cosas lleguen, sino que hace todo lo que está a su alcance para lograr los objetivos. Y respecto a la búsqueda de la verdad bíblica, Lucas dice que hizo un gran esfuerzo de investigación. Y eso nos consta, pues Lucas viajó, entrevistó, investigó, invirtió tiempo y dinero en todos sus viajes, fue muy esforzado en investigar. Número 3, también tiene una connotación de cuidado. Ser diligente es actuar con cuidado, es hacer las cosas con mucho cuidado. Y si se trata de la palabra de Dios, debemos escudriñarla con cuidado, no temiendo a ella, porque la palabra de Dios nunca nos va a hacer daño, sino buscando no añadir ni quitar. Cuando estoy escudriñando la palabra de Dios, lo tengo que hacer con cuidado. ¿Cuidarme de qué? De no poner yo mi intención en la palabra de Dios, sino que sea la palabra de Dios quien me hable a mí. Debemos tener cuidados en ir predispuestos a la palabra de Dios. Yo he hablado de eso antes. Si usted va a la palabra de Dios creyendo que ella le va a decir lo que usted tiene en su mente, eso es muy peligroso.
porque al final puede acabar diciéndole lo que usted tiene en su mente. Usted debe de ir a la palabra de Dios abierto, que ella le hable. Yo recuerdo una vez en una clase bíblica en la iglesia madre, nos pasaron o nos dieron la cita de Juan 3:16 y el maestro nos dijo: abran todos sus Biblias en Juan 3:16. Es el versículo más conocido, incluso dentro de los que no conocen a Dios. Y cuando nosotros abrimos el libro, Él nos dijo a cada uno que leyéramos Juan 3:16. Y todos leímos de manera individual. Y leíamos de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que leyó, lo leyó así. Y tal vez muchos de ustedes piensan que así es que dice. Y Él nos dijo: no es así que dice el texto. Pero teníamos el texto en la mano y lo estábamos leyendo así: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no es así que dice. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Íbamos a leer con la memoria, no con los ojos. Y usted debe tener cuidado con eso. Eso era tal vez una palabrita, ¿verdad? Una conjugación de una palabra que no va a romper tal vez el significado, pero sí puede pasar con la intención que tiene la palabra de decirte algo y tú vas descuidadamente donde ella, y eso es peligroso para nuestras vidas. Yo pregunto entonces, ¿cuán diligentes somos nosotros a la hora de escudriñar la palabra? ¿Lo hacemos con amor y pasión como lo hacía Lucas? O sea, nosotros escudriñamos las escrituras apasionadamente, con esa fuerza que nos demanda la Biblia a la hora de escudriñar la Biblia, a la hora de buscar la verdad. A veces nosotros somos muy diligentes para cualquier otra cosa, pero menos para escudriñar las escrituras. ¿Lo hacemos con esfuerzo y trabajo o lo hacemos de forma haragana? Me da pereza, varón, leer la Biblia. Yo empiezo a leerla y me duermo. No sé, es que no la entiendo y me desanimo de leerla. No es eso lo que Dios demanda. Dios dice que pongamos esfuerzo en escudriñar las escrituras. Fíjese que Lucas no tenía un libro como usted y como yo para poder leer la verdad bíblica. Lucas tuvo que viajar, investigar, preguntar de boca en boca y también leer claramente algunos de los escritos que ya estaban, pero su mayor esfuerzo fue en viajar, investigar. Algunos dicen incluso que Lucas se entrevistó con María para poder saber algunos detalles del nacimiento de Jesús y de la niñez de Jesús que solamente Lucas relata. O sea, puso todo su esfuerzo en conocer la verdad de Dios. Y nosotros tenemos todos la verdad de Dios en nuestras manos y no hacemos nada por conocerla. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? No la leemos, no investigamos. No invertimos tiempo, y si no invertimos tiempo, mucho menos dinero. Yo me conformo con lo que el pastor predica, con lo que enseña el hermano o la hermana el miércoles de estudio bíblico. Yo no voy a gastarme estudiando la palabra, porque ¿para qué? No, varón, lo que pasa es que yo tengo muchos oficios, tengo muchas tareas, tengo muchos quehaceres, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Yo no tengo tiempo para la palabra de Dios.
entonces estás faltando con Dios. El verdadero discípulo se preocupa por conocer la verdad, y no solamente la verdad, toda la verdad bíblica. Toda la verdad. Debemos tener cuidado en no ponerle amor al estudio de la palabra, en ser haraganes y descuidados a la hora de estudiar la palabra. La diligencia es una actitud que todos debemos tomar frente a la palabra de Dios. Josué le dijo al pueblo de Israel lo siguiente, Josué 22, versículo 5, solamente que con diligencia, oiga bien, con diligencia, ya usted sabe todo lo que implica, lo hemos hablado, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es diligencia en cumplir el mandamiento de Dios. Veamos también lo que dice la palabra referente a Esdras. Dice Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia y dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un hombre diligente en escudriñar las escrituras. Y vea allí que relaciona el hecho de lo diligente que era Esdras y cómo entonces Dios le concedió a él que viajara hacia Israel para poder reconstruir el culto levítico, ¿verdad? El culto sacerdotal para el pueblo de Israel. Pero Dios se lo concedió. Quiero que me entiendan, porque voy a decir algo que tal vez suene contradictorio. Dios se lo concedió porque él era diligente en la palabra. Pero no es que fue un trueque de su diligencia para obtener el favor de Dios, sino que Dios cumplió el propósito que tenía con Esdras, y porque Esdras era diligente en escudriñar las escrituras. Veamos lo que dice ese mismo capítulo en el versículo 10, para que entiendan. No, vamos a leer desde el 8. Versículo 8. No, ahí mismo, 7, 8. Esdras 7, 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Escuche bien. Dice el 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y dice el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para ser diligente en cuanto a la ley de Dios. Y Dios entonces lo llevó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba en Jerusalén un escriba como Esdras, diligente en la palabra y dispuesto a enseñar la palabra para poder restaurar el culto en Israel. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que hay lugares donde Dios nos quiere llevar, que hay, ¿cómo pudiera decir? Niveles a los que Dios nos quiere exaltar, pero por nuestra negligencia en la palabra, Dios no nos puede mover.
Si Dios necesita un líder que sea diligente en la palabra, que haya preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, yo pregunto, ¿te va a escoger a ti? Si Dios en un lugar necesita a alguien que enseñe la verdadera palabra de Dios, que enseñe el verdadero evangelio, porque es una persona que se esfuerza en escudriñar las escrituras, yo pregunto, ¿te va a escoger a ti? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que no tiene de qué avergonzarse, habla de su testimonio. Pero también es una vergüenza para un obrero, para un ministro de Dios, es una vergüenza si no usa bien la palabra de Dios. Y nosotros todos queremos servir a Dios de alguna forma. Entonces todos somos llamados a ser diligentes en la palabra para poder usar bien la palabra. Porque esto no es como muchos creen, de que abre tu boca que yo la llenaré. Primero, ese versículo no habla de predicación. Ese versículo habla de alimento. Es una promesa que Dios le está haciendo al pueblo de Israel para cuando ellos tuvieran hambre en medio del desierto. Dios le está diciendo, abre tu boca que yo la llenaré. Si usted lee todo el capítulo completo, no está hablando de predicar. Pero algunos quieren decir que yo me paro en un altar sin saber absolutamente nada, sin estudiar absolutamente nada, y que cuando yo empiece a hablar, Dios me va a llenar la boca de palabras. Qué lindo. Qué lindo eso. Porque Dios va a bendecir nuestra negligencia. Dios va a bendecir nuestra haraganería. Dios va a bendecir nuestra dejadez. Tú tienes un debate bíblico, tú no estudias, pero tú le pides a Dios que te ayude en el debate y Dios te va a dar todas las respuestas. Y porque Dios bendice la sinvergüencería, puede alabar a Dios. Tú no estudias para un examen y tú le oras a Dios y Dios te da la respuesta para el examen. Porque Dios bendice a los malos estudiantes. No, tú estudias y le pide a Dios que en el momento del examen te ayude a recordar lo que tú has estudiado. Y Dios bendice a los buenos estudiantes. De igual forma la palabra. Yo preparo mi mensaje. Yo hago mi bosquejo, yo hago mi investigación y le pido a Dios, obviamente, porque sin Él, sin el Espíritu Santo, yo soy aquí un címbalo que retiñe. No, yo le pido a Él que me ayude. Y si en un momento dado me agarran de sorpresa, por ahí, venga varón, predique. Yo, Señor, ayúdame. Y le doy para allá. Pero porque tú estabas acostado, viendo Netflix, chateando. Y entonces Dios te va a dar toda la Biblia, te la va a poner en la cabeza, porque tú eres su niño mimado. No, amado. Si queremos enseñar bien, si queremos usar bien la palabra, tenemos que procurar con diligencia
investigar la palabra del Señor. Ya por último, todo lo que hizo Lucas fue para enseñar a Teófilo. La diligencia de Lucas en investigar y escribir era para que Teófilo conozca bien la verdad. Eso es lo que dice. Para que conozcas bien la verdad, para que la conozcas bien. Ya una verdad en la que Teófilo había sido enseñado. Pero déjame yo hacer todo esto, déjame yo investigar todo esto, déjame yo escribir todo esto, Teófilo, solamente para que tú conozcas bien la verdad. No era una iglesia de 1000 personas, era Teófilo. Y todo ese esfuerzo, toda esa investigación, todo ese sacrificio para escribirle a Teófilo, para que Teófilo conozca la verdad. Una persona. Porque vale la pena discipular a una persona. Vale la pena enseñarle la verdad de Dios a una persona, hermano. Nosotros tenemos un gran tesoro en nuestras manos que los demás necesitan. El mundo necesita la verdad del Evangelio. Y tú se supone que conozcas el Evangelio. Y el mundo necesita esa verdad del Evangelio. Debe ardernos el alma cuando no estamos enseñando la verdad, aunque sea a una persona. Cuando no le estamos ministrando el Evangelio, aunque sea a una persona, aunque sea a un Teófilo, a uno, y no solamente Lucas. O sea, no solamente el Evangelio Lucas escribió para Teófilo, escribió el libro de los Hechos y se lo dedicó a Teófilo también. Pero ¿cuánta gente han sido bendecida por la escritura del Evangelio de Lucas? ¿Cuánta gente ha sido bendecida por la escritura del libro de los Hechos cuando Lucas solamente se lo escribió a Teófilo? La pregunta que debemos hacernos aquí: ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros en evangelizar a otros, en discipular a otros? ¿O creemos que no vale la pena porque solamente uno nos está escuchando? Porque estamos predicando en la calle y vemos que la gente sigue en sus quehaceres y como que no está prestando atención. Sí vale la pena el discipulado. Sí vale la pena predicar el Evangelio. En un momento la palabra de Dios cambia a la gente, transforma las vidas, le da esperanza al cansado, le da aliento al desvalido. En un momento la palabra de Dios le da libertad al que está cautivo. En un momento la palabra de Dios sana las almas que están heridas por el pecado y por las artimañas de Satanás. Y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Eso es Pablo hablando. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice Pablo, si yo predico, yo no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque yo tengo una necesidad impuesta. ¿Sabe quién le impuso esa necesidad a Pablo? El Espíritu Santo. Y con una necesidad impuesta del Espíritu Santo, él dice, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros puede decir así? Ay de mí si yo no anunciara este Evangelio. Ay de mí si yo no predicare a Cristo. Ay de mí si yo no predicara la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Ay de mí si yo no predicara
la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Nuestros vecinos se mueren sin Cristo. Las familias a nuestro alrededor se destruyen sin Cristo. Los jóvenes de nuestra comunidad se mueren sin Cristo. Se desvían tras los vicios porque no tienen a Cristo. Las adolescentes de nuestra comunidad buscan amor en hombres mayores porque no tienen a Cristo. Y salen embarazadas a los 12 y a los 13 años porque no conocen el amor de Cristo. Y tú lo conoces. Enséñaselo a alguien. Escudriñalo, mira con amor y compasión, porque hay alguien que lo necesita. Hay alguien que le hace falta, no mañana, hoy hay alguien que le hace falta que tú estés enamorado de la palabra de Dios para que se lo predique con ese mismo amor y esa misma pasión. Así que, amados hermanos, esta es la enseñanza que nos deja Lucas en la primera parte de su libro. Espero que nos abrochemos los cinturones, porque vamos a viajar lejos con este libro. O que nos centremos en el submarino, porque nos vamos a meter profundo con este libro. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El propósito de hoy es que usted ame más la palabra de Dios y por consiguiente va a amar más predicarla. A veces la falta de interés en predicarla viene de la falta de interés en escudriñarla. No estoy diciendo que todo el mundo vaya a agarrar un micrófono, un megáfono y a predicar mensajes por ahí, pero hay alguien al lado tuyo, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, un familiar, que no necesita un micrófono ni un megáfono, lo contrario, lo rechazan el micrófono y el megáfono. Pero si tú le hablas ahí en silencio, ahí tranquilito, escuchan la palabra de Dios. O sea, amemos la palabra para predicarla con ese mismo amor y que otros puedan ser alcanzados por ella. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Esta es una mañana maravillosa porque tú nos has permitido adorarte y nos has permitido escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús que tú nos ayudes a ser diligentes en investigar la verdad. Que tú nos ayudes a ser diligentes en escudriñar las Escrituras. Que tú nos ayudes, Señor, a ser diligentes en conocer tu voluntad para nuestras vidas expresa en tu palabra. Y que asimismo, con esa misma pasión, ese mismo esfuerzo y ese mismo cuidado, nosotros le hablemos a los demás acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.